Muchísimas gracias a todas las personas que se han venido conectando desde los diferentes lugares del mundo. Tenemos personas conectadas de Panamá, Perú, México, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, México y Colombia. Proicercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotecnia, geomecánica, civil, geofísica, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy llevaremos a cabo nuestro webinar o masterclass de resistividad eléctrica aplicada hacia la parte de geotecnia. Hoy nos acompaña el ingeniero Eduardo Rodríguez. Es ingeniero geofísico con maestría en ciencias de la tierra, con más de 23 años de experiencia en geofísica aplicada en las áreas de minería, geotecnia, ambiente, aguas subterráneas. Actualmente es coordinador geofísico para América Latina de la empresa Advan Geociencias en su sede en Madrid, España, encargado del soporte técnico, marketing, ventas, capacitaciones y seminarios. La empresa AGI es una empresa líder mundial en desarrollo de instrumentos, software de resistividad eléctrica, polarizada, inducida y potencial, espontánea para una gran variedad de aplicaciones científicas, industriales, académicas, medioambientales, investigación y entre otras. Fue fundada en el año 1989, ha sido pionera en llevar las imágenes de resistividad a la vanguardia de geofísica a nivel mundial, con sede principal y fábrica en Austin, Texas, y oficina en Madrid, España. Sus instrumentos y software son la primera opción para los mejores científicos e investigadores de todo el mundo debido a la alta calidad de los datos obtenidos, así como el soporte técnico, acompañamiento dedicado por el personal geofísico a todos sus clientes en el desarrollo de los proyectos, de los diferentes proyectos. Hoy tendremos como tal nuestro webinar durante 1 hora. Al finalizar la sesión, les recordamos que vamos a tener el micrófono abierto, podemos hacer cualquier tipo de preguntas al ingeniero Eduardo para que puedan ustedes aclararlo. Esta sesión también les notificamos que está siendo grabada. Si ustedes desean, con todo gusto, podemos enviarle la grabación a los correos electrónicos para que ustedes puedan revisar nuevamente la información. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida nuevamente al ingeniero Eduardo. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, va a quedar habilitado el chat para que ustedes nos puedan también compartir las preguntas y al finalizar la sesión vamos a estarlas leyendo para que ustedes puedan interactuar y puedan pues aclarar todo tipo de inquietud que puedan surgir durante esta sesión. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero. Cualquier inquietud y cualquier duda, con todo gusto estaré en el chat. Muchísimas gracias y buena tarde para todos. Ingeniero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a Proicercol, son representantes nuestros en Colombia. Bueno, a través de ellos hemos organizado toda esta charla el día de hoy, que bueno, espero que sea de gran interés para ustedes. La charla la he básicamente diseñado de una manera muy práctica, como siempre, o sea, no es tanto teórico, sino la idea es justamente ser más ingenieril e ir directamente a resolver problemas que pueden suceder durante la adquisición de los datos, problemas al momento del diseño, cuáles son los mejores arreglos que tomar en consideración, de tal manera de poder llevar todo esto a la práctica y que les ayude a que los proyectos que están realizando tengan un final exitoso. Bien, vamos entonces directamente al grano. ¿Por qué resistividad eléctrica? Esta va a ser la agenda en la cual vamos a dividir nosotros la charla del día de hoy. ¿Por qué resistividad eléctrica? Un poco de teoría realmente muy básico, ¿ok? Sobre la logística de adquisición, sí vamos a destinar tiempo aquí. Y cerraré con unos casos de estudio reales realizados por clientes nuestros alrededor del mundo. De hecho, hay uno, por ejemplo, en Colombia también. Y finalmente cerraremos con unas rondas de preguntas. ¿Por qué resistividad eléctrica? Los estudios geotécnicos usualmente, y está muy bien, se suelen hacer, y es necesario, no es que está muy bien, es necesario hacer perforaciones, ¿ok? Es muy necesario tomar muestras del suelo, perforar y tener un control de lo que se tiene allí. Estas muestras van al laboratorio y se hacen todos los análisis de parámetros elásticos, etcétera, que hacen muy bien los ingenieros civiles, geotecnistas, para poder determinar todos sus cálculos y llevar a cabo una construcción y una obra civil, ¿ok?
Pero no debemos olvidar que esos estudios son estudios en una sola dimensión. ¿Okay? Es puntual, es que tenemos nosotros realmente en aquel lugar donde estamos realizando la perforación. Entonces, más allá de ello, y yo creo que es lo más importante, es dónde voy a perforar. O sea, ¿cómo selecciono yo el sitio de la perforación? O simplemente llego al terreno y dependiendo del tamaño del terreno, digo, bueno, son tantos metros cuadrados, pues haré una o dos perforaciones que son representativas del sitio. Entonces, la geofísica me permite inclusive a mí generar modelos en 2 o en 3 dimensiones que me van a optimizar de manera realmente consciente dónde voy a realizar yo y dónde voy a colocar yo mi perforación. Una vez esa perforación ha sido realizada, ok, porque al mismo tiempo también optimizo la cantidad de perforaciones que voy a hacer. Una vez que esas perforaciones han sido realizadas, puedo tener una correlación, un amarre entre mi modelo geofísico, mi perforación, y ahí sí extrapolarlo a todo el terreno y tener un control real que la muestra que tengo yo en mi mano es representativa del terreno completo y no de ese punto en el cual estoy parado. ¿Por qué resistividad me reduce el riesgo? No solamente a nivel de resistividad eléctrica, también ha visto hay otros métodos sísmicos, GPR, etcétera, electromagnéticos, pero una de las grandes ventajas de las grandes virtudes de este método es que es muy bueno para poder mostrar zonas con potenciales cavidades, zonas con fracturas, zonas con fallas, zonas con potencialmente saturadas, estimar profundidad de los acuíferos. Entonces me ofrece una cantidad de información que vamos a ver en los ejemplos más adelante, que al momento de perforar puedo estar saltando y puedo estar obviando. Si yo perforé y esa perforación nos dio exactamente donde estaba la cavidad, pues no la construí, hice mi obra civil y al poco tiempo tengo lo que me sucede en la imagen que está a la derecha. Entonces, el poder conocer realmente qué está sucediendo bajo el suelo me va a permitir a mí reducir también el riesgo, que es algo muy importante dentro de cualquier proyecto. Rápidamente, ¿ok? Es una imagen que suelo repetir muchas veces dentro de mis exposiciones, pero en esta imagen se concentra todo. ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer nosotros un estudio de resistividad eléctrica? De una manera muy sencilla, si vamos a hacer un sondeo eléctrico vertical o bien si vamos a hacer un estudio en 2D o en 3D, pues me voy con mis 4 electrodos, mis 4 estacas a terreno, a campo. Más adelante vamos a verlo con mi equipo, mi instrumento, ¿ok? A través de 2 de estas estacas voy a inyectar corriente. Las otras 2 van a medir la diferencia de potencial generada por esa corriente que estoy inyectando al suelo, de tal manera que tengo varias variables que conozco. Uno, la corriente, porque lo estoy viendo, el equipo me muestra cuál es la corriente inyectada. Esa diferencia de potencial, ese voltaje, lo estoy viendo, es mi medida, es mi dato, que también, aparte de tenerlo grabado, lo tengo en el equipo. Conozco cómo están dispuestos los electrodos en terreno, que no es más que la geometría. Y al final es lo que se le va a denominar más adelante el factor geométrico, que es como yo estoy colocando los electrodos en terreno. Y de acuerdo a esa disposición, le ponemos luego nombres que son lo que llamamos los diferentes tipos de arreglo, como Schlumberger, Werner, dipolo, que lo veremos adelante en otras láminas. Entonces, ya conozco cuál es la corriente que estoy inyectando, tengo mi señal, ¿ok? Aquí tengo mi corriente, tengo mis voltajes, mi diferencia de potencial, este 2pi por el resto de los datos es mi factor geométrico, que es esta ubicación de los electrodos que yo tengo en superficie, de una manera muy sencilla, de tal forma de estimar algo muy importante que es mi resistividad del medio, en este caso mi resistividad aparente. ¿Y por qué quiero medir la resistividad? Porque es una propiedad física del material que me va a permitir a mí correlacionar esos valores de resistividad con un tipo de litología que yo tengo en el sitio. Puede ser una caliza, una arenisca, puede ser una lutitas, etcétera, ¿ok? Ahora, algo muy importante que quiero recalcar. Lo que estamos midiendo es resistividad aparente, ¿ok? Por eso esta pequeña charla rapidita teórica. Ok, si fuera el suelo completamente homogéneo, isotrópico, pues mi resistividad aparente es igual a mi resistividad real. De tal manera que lo que yo estoy obteniendo en terreno, directamente ya puedo interpretarlo. Pero lo que estoy midiendo son resistividades aparentes. Por tanto, este dato tiene que pasar por un proceso de inversión que me permite obtener los valores de resistividades reales y allí es cuando yo empiezo a hacer la interpretación y empiezo a darle nombres a esos valores de resistividad. Pero muy importante, para darle nombres tengo que conocer también la litología del sitio, tengo que conocer la geología, tengo que tener información previa del lugar. Si no puedo hablar básicamente solo en valores de resistividad, tengo una sección geoeléctrica
donde tengo resistividades más altas, una discordancia eléctrica. No puedo hablar ni de fallas, ni de areniscas, ni de calizas, porque no conozco y no tengo información del sitio para yo empezar a colocarle nombres a estos valores de resistividad que yo tengo al lado derecho de mi lámina. De hecho, si observan, muchos de estos valores se solapan. Por eso es que es tan importante conocer esta información del sitio. Si no tengo la información del sitio, me es muy complicado empezar a darle valores, nombres a estos valores y a estos rangos de resistividad eléctrica. De tal manera que no hagan el mensaje, nunca interpreten a partir de una sección de resistividad aparente. Las secciones de resistividad aparente cambian dependiendo del tipo de arreglo inclusive que yo utilice. Si hago un arreglo tipo Schlumberger, mi sección de resistividad aparente va a ser completamente diferente a una sección de resistividad aparente hecho con un arreglo tipo Werner o con un dipolo-dipolo. De tal manera que yo puedo empezar a hacer interpretaciones y son falsos positivos, son interpretaciones falsas. Tengo que pasar por un proceso de inversión de los datos y allí ya sí puedo empezar a dar una interpretación. Y si quiero colocarle nombres a esos valores de resistividad, pues tengo que tener información del sitio, antiguas perforaciones, geofísicas hechas anteriormente, una columna estratigráfica en la literatura, geología de la zona. El cliente me ofreció y pudo proveerme toda la información que él tenía del sitio. ¿Ok? Que esa información me va a servir también a mí para hacer mi diseño, pero también para hacer lo que es la interpretación de los resultados. Muy bien, ya tengo entonces toda la información teórica, ¿ok? Del método de resistividad eléctrica y ahora vámonos a terreno. Entonces, si recuerdan, mostraba antes que tenía 4 estacas, podemos verlo en esta imagen arriba a la izquierda. Tengo mi A y B, que van a ser mis estacas de inyección de corriente. También en la literatura pueden conseguirla como C1 o C2. Luego tengo mis electrodos que van a medir la diferencia de potencial, que son M y N, pero también en la literatura se pueden conseguir como P1, P2, o si tengo un instrumento multicanal, pueden ser P1, P2, P3, P4, etcétera, ¿ok? Para estudios en 2D y 3D de manera automática. Entonces, al final, lo que hacemos es inyectar corriente entre A y B y mido mis diferencias de potencial entre M y N, ¿ok? ¿Cómo profundizo? Bueno, a medida que yo voy haciendo mi apertura de mi A y B, voy penetrando a mayor profundidad. Pero hay un dato muy importante que se mencionaba en la lámina de resistividad aparente. Lo que yo estoy midiendo es el valor de la resistividad ponderada debajo de mis 4 electrodos. Es decir, cuando yo abro aquí A y B, no es que este valor de resistividad aparente es el valor de resistividad exacto en ese punto en la formación. No, es el valor ponderado, el promedio del valor de resistividad aparente hasta esa profundidad de investigación, ¿ok? Esto es lo que se denomina un sondeo eléctrico vertical. ¿Por qué sondeo eléctrico vertical? Porque si lo que tenemos en consideración, lo que vamos a medir, son los cambios en la vertical de mi valor de resistividad, pero solamente en función de mi eje Z. X y Y son perpendiculares, infinitos, ¿ok? A este eje, a este eje Z, perdón. Por tanto, aquí tengo otras asunciones que tengo que tomar muy en cuenta. Los sondeos eléctricos verticales, cuando vayan a hacer estudios, porque pueden ser sondeos eléctricos verticales, ¿para qué? Estudios para puestas a tierra, estudios para protección catódica, por ejemplo. Entonces son estudios que se hacen con la norma ASTM, ¿ok? En las cuales a través de esta norma, por ejemplo, la G87, si no recuerdo mal, que son para estudios para protección catódica, en la cual a través de esta norma se hace un arreglo sencillo tipo Werner, en el cual yo tengo electrodos de inyección de corriente y electrodos de potencial en el medio y se van abriendo de una manera equidistante, de una manera A. ¿Ok? Mi distancia va a ser A y a medida que yo abro A y B, abro M y N también. ¿Ok? Estos arreglos tipo Werner para estudios para protección catódica se hacen para muy pocos niveles de profundidad. Pero, ¿qué tengo que considerar? Primero, los sondeos eléctricos verticales asumen que son capas planas horizontales. O sea, que si estoy en un medio muy estructuralmente muy complicado, pues allí yo voy a tener múltiples interpretaciones de ese sondeo eléctrico vertical. ¿Qué me refiero con múltiples interpretaciones? Puedo tener, tal vez no es la palabra apropiada, puedo llegar a obtener múltiples resultados de ese sondeo eléctrico vertical. Es diferente que yo obtenga algún sondeo eléctrico vertical perpendicular al rumbo de una capa o que lo haga paralelo al rumbo de la capa. Me va a dar resultados completamente diferentes. Si estoy en una zona de muchos plegamientos, ok, estructuralmente muy compleja, pues dependiendo de cómo yo haga cómo yo oriente mi sondeo eléctrico vertical, pues puedo llegar a obtener también respuestas completamente diferentes. Entonces, los sondeos eléctricos verticales son muy buenos, por eso para que estos estudios, que son una norma
en la cual yo opino que debería actualizarse esa norma STM, ¿ok? Son estudios muy antiguos, están basados en que yo tengo capas planas, horizontales, homogéneas y que no tengo topografía. Importante, ¿ok? He visto sondeo eléctrico vertical donde prácticamente me voy a los Andes y estoy haciendo un sondeo eléctrico vertical con una pendiente así. Los sondeos eléctricos verticales también están pensados para hacer una superficie completamente plana, capas planas, homogéneas, sin cambios laterales, para que yo pueda entonces realmente obtener cuál es ese valor, ese contacto en la vertical de la diferencia en los valores de la resistividad. Esto es un ejemplo, un caso de estudio que inclusive está en nuestra página web de agiusa.com y pueden descargar de allí el PDF, ¿ok? Fue un estudio muy sencillo que se hizo de un sondeo eléctrico vertical, donde si pueden observar a mano derecha cuál era el objetivo, conseguir el tope de esta roca, cuáles eran los espesores sedimentarios, el tope de esta roca y en lo posible conseguir cuál era la base de ese basamento, o sea, dónde empezaba este medio más conductor. De tal manera que para este efecto sí funcionó bastante bien. Había información previa de la zona, eran capas relativamente planas, a pesar que habían cambios laterales, porque había cierto grado de meteorización y de alteración de estas capas en superficie, pero me podía mostrar cuál era ese contacto en donde empezaba el tope de mi roca, el tope de mi basamento, que era el objetivo fundamental de este estudio, ¿ok? Si observan en un sondeo eléctrico vertical, yo tengo mis capas, tengo mi sección de resistividad aparente, que es la línea en puntos negros, ¿ok? Tengo una línea en puntos rojos, que son el dato ya procesado, ¿ok? Que es lo que es mi modelo teórico que se ajusta a mi sección de resistividad aparente. Entonces, cuando vayan a procesar los datos para un estudio geotécnico hecho con un sondeo eléctrico vertical, ¿qué les recomiendo? Antes de hacer el procesamiento, porque si dejan que el software haga el software va a hacer lo que él quiera, va a depender de cómo esté configurado, de los parámetros de inversión que ustedes inclusive le han colocado, de cuántas capas. Si el Imager inclusive, por ejemplo, si ustedes le dan a invertir, pues va a arrojar un primer modelo de 12 capas. ¿Es eso cierto? No. Entonces, para nosotros hacer una interpretación, lo que primero observo es mi curva de resistividad aparente, ¿ok? Y en función de esa curva de resistividad aparente, yo voy a inferir, voy a tratar de inferir cuál es la cantidad de capas que yo tengo en profundidad. ¿Cómo lo sé? Porque a medida que yo tengo un cambio aquí en la pendiente de la curva, me está indicando que la corriente está entrando en un medio diferente. Y por eso ese cambio en la pendiente. De manera que yo podría tal vez inferir aquí que tengo una capa, dos, tres, cuatro, máximo cinco. No más de allí. ¿Ok? Inclusive a lo mejor esto también se ajusta con un modelo de 4 capas. Tal vez se ajusta también muy bien. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Le abrimos el software, le damos invertir, me arroja un error súper pequeñito y de repente tengo aquí 12, 15 capas. Y cuando veo mi curva de resistividad aparente, digo, ¿esto realmente es así? ¿Ok? Entonces empezamos a hacer interpretaciones que no son correctas. Entonces, asegúrense de hacer una estimación previa primero del número de capas que pueden ver en el sondeo eléctrico vertical. Inclusive les recomiendo en terreno, cuando estén midiendo, hagan un plot en un papel logarítmico, log-log, hagan plot en la curva de resistividad aparente. Primero, les sirve de control de calidad porque si tengo puntos que se salen de esta curva, pues esos datos son ruido, ¿ok? O tengo un problema de geometría. Es decir, digamos que la estaca era el número 10 y resulta que lo conecté en el 15. Entonces tengo un problema geométrico y esto ha hecho que el punto se haya salido de la curva. Entonces, el que ustedes puedan plotear esto en terreno me va a dar también un buen control de calidad, que lo que estoy midiendo tiene coherencia. De hecho, tiene que ser una curva coherente. No puede ser una curva donde tengo todo como discordante, puntos arriba, puntos abajo, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante tener en consideración. Lo otro es que se pueden haber equivocado en el MN o en el P1, P2, conectarlos al revés y tienen un cambio de fase y empiezan a ver entonces voltajes negativos y valores negativos. Entonces, el poder procesar, perdón, el poder dibujar esta curva en terreno me aporta un control de calidad también bastante potente. Y luego no interpreten en la curva de resistividad aparente, siempre procesen el dato. Entonces es muy común que de repente la gente tiene aquí, bueno, un ave medio de 100 metros. Pues nada, ¿cuál es la profundidad de investigación? Es aproximadamente un tercio del ave medio, ¿ok? En ocasiones puede ser un poco más, menos, puede cambiar, pero en líneas generales, como regla de dedo, un tercio del ave medios. Pero ¿qué tendemos a hacer? Que ese tercio de ave medios lo tomamos de la sección de resistividad aparente. Y eso puede que a nivel de Murphy coincida con que en campo estoy midiendo y ese un tercio de AB medio de la curva de resistividad aparente, cuando hago la inversión de los datos,
relativamente me coincidió. Ok, pero eso es suerte. O sea, yo tengo que hacer mi inversión de los datos, tengo que ver cuál es el modelo que mejor se ajusta y más para el caso del 1D a la información que yo tengo en la zona. Si yo tengo un estudio de pozo, ese estudio de pozo va a ser mi correlación, ¿ok? Va a ser mi ground truth de cuál va a ser mi sección de resistividad para real cuando yo haga mi procesamiento de los datos, cuál va a ser mi modelo final de inversión. Entonces, no interpreten a partir de la curva de resistividad aparente. Para el caso 2D, ¿qué hacemos? Bien, yo despliego entonces mi equipo en campo y aquí ya me varía un poco la configuración. Si observan, tengo mi instrumento de mi resistivímetro, el cual tiene transmisor y receptor interno. Tengo un selector, una caja conmutadora, que es la que se va a encargar de lo que antes yo hacía en campo de manera manual con el sondeo eléctrico, pues ahora tengo una caja que me hace todos estos cambios automáticamente. De tal manera que yo hago una primera conexión que es de la caja selectora, mi caja conmutadora con el instrumento de resistividad, coloco el cable multielectrodo y ya luego el equipo internamente tiene un protocolo de medición que yo ya he creado, he cargado en el equipo, ¿ok? En el cual les voy a decir al equipo cómo quiero medir y qué arreglo voy a utilizar. El equipo controla este selector, esta caja, le dice a la caja, vale, para la primera medida, A, B y M van a ser estos, pero para la segunda medida ahora me voy a rodar un electrodo más allá y mi ABMN va a ser diferentes. ¿Cómo ocurre eso? Todo eso ocurre de manera automática. Y voy a generar esta sección que voy a ver a mano derecha, ¿ok? De mis valores de resistividad en profundidad. O sea, tengo una distribución de los puntos de resistividad en profundidad a medida que el equipo de manera automática va tomando todos estos datos. ¿Y qué obtengo? Pues tengo una sección de resistividad, en este caso en 2D, donde mis variables conocidas, y ojo aquí, son X y Z. ¿Y qué pasa con Y? Pues Y va a estar como perpendicular a este plano y va a ser infinito. ¿Qué ocurre aquí entonces con el Y? Con mi Y, ¿qué quiere decir? Que yo cuando hago una línea 2D voy a medir exactamente lo que está debajo de la línea. No. ¿Ok? Yo tengo una franja realmente es lo que estoy midiendo. Tengo un área de afectación. Esa área de afectación es aproximadamente también, rápidamente, regla de un 10-15% de mi longitud total de mi arreglo. Digamos de una manera un ejemplo, tengo 100 metros de arreglo, pues unos 10-15 metros, ¿ok? A ambos lados de mi línea voy a tener ese grado de afectación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi línea acá a 10 metros y esta línea mide 100 metros, la longitud total, digamos, de esta línea, de esta sección, y tengo a 5 metros una cavidad. Esta cavidad se puede ver proyectada en mi sección de resistividad 2D. De tal manera que muchas veces a lo mejor voy a perforar y digo, oye, pero si tenía una anomalía muy alta, pues yo debí haberme encontrado con la cavidad. ¿Qué pasa? Que la geofísica no está sirviendo. El equipo no sirve, el resultado no fue correcto, me equivoqué. No. Puede que la cavidad haya estado o al lado derecho o al lado izquierdo de mi línea. No lo sé. Entonces, ¿cómo saberlo? Lo ideal es hacer mínimo 3 líneas. Tienes tu línea principal, una línea a la derecha, una línea a la izquierda, ¿ok? De allí puedes sí entonces ver, inclusive generar y hacer una inversión en 3 dimensiones y ver esa anomalía, ese cuerpo que se veía reflejado en esta línea principal, pues dónde realmente está. Posiblemente si estaba debajo de mi línea exactamente, o rodado más hacia un lado, o más a la izquierda, o parcialmente. Entonces, por eso es que lo ideal siempre es hacer un estudio en 3 dimensiones, va a ser lo ideal, o tener por lo menos 3 líneas. Pero si ese no es el caso, voy a hacer entonces una línea 2D, pero teniendo esto en consideración, ¿ok? Que si yo perforo y no consigo mi objetivo, pues entonces mi objetivo puede estar a un lado de esa línea. ¿Qué ocurre si ustedes se observan? Esto es un estudio hecho, ¿ok? En la Universidad Católica en Perú. ¿Ok? En Lima. Esto fue hecho cercano, muy cercano a este edificio y lo interesante, y por eso coloqué estas fotos aquí, ¿ok? Es que se observan estas anomalías de baja resistividad y esto para los que procesan datos. Nos dan esta línea, yo empiezo a procesar datos, ¿ok? Y van a empezar todo el mundo a lucubrar. Bueno, mira, aquí tengo una baja resistividad, de repente alguien dirá, a lo mejor hay una tubería allí introducida, o esto es un paleocanal, o aquí yo tengo un acuífero en esta sección y aquí tengo una fractura y tengo una falla, y resulta que la mente se me va en una interpretación asombrosa que está completamente errada y equivocada. Entonces, lo que está sucediendo aquí son las raíces de los árboles que estamos viendo acá. ¿Ok? Que están a un lado de la línea, ¿ok? Es cierto, realmente, pero aquí estamos muy poquitos metros, 2 o 3 metros están. Entonces, toda esta afectación que está aquí es de las raíces de los árboles.
Y esta anomalía altísima que yo tengo acá no es una cavidad. El electrodo número 1 fue colocado también a propósito, básicamente sobre esta losa de concreto que se encuentra aquí atrás. También que yo estoy viendo como la fundación, la base de esta losa de concreto, y esta anomalía es tan potente que me enmascara todo lo que se encuentra también debajo. Entonces, mensaje, voy a hacer un estudio, aquí en este caso geotécnico, ¿ok? Porque quiero ver cómo me afectan las raíces de los árboles, profundidad de afectación, y luego lateralmente hasta dónde pueden llegar estas raíces, pero tengo que tomar fotografías. Cuando le vayan a dar al procesador de datos, a la gente que va a procesar datos, ¿ok? Todavía no tenemos ese grado de evidencia para ver qué tenemos o qué sucedió en terreno. Entonces, documenten todo, saquen fotos de todo lo que ha sucedido en campo. Cuando se acompañan los datos, esos datos tienen que venir acompañados de todo un set de fotografías que le permitan a la gente que va a procesar y más aún el que va a interpretar qué es lo que pasó allí, qué está sucediendo y empezar a darle sentido a estas anomalías que yo estoy viendo acá. Bien, algo muy importante. Cuando vamos a hacer un estudio geotécnico, tenemos que definir qué tipo de arreglo voy a utilizar. Entonces, en ese qué tipo de arreglo voy a utilizar, tengo que ver cuál es el objetivo de mi estudio. Si yo lo que quiero ver son cambios laterales en mi litología, pues digamos, quiero ver unas zonas de fracturamiento, fallas, quiero detectar cavidades, quiero ver el acuñamiento de una capa, pues lo mejor es hacer un dipolo-dipolo. Es el arreglo que tiene la mejor resolución lateral de todos, pero es el peor con relación señal-ruido. Entonces tengo que tener un poquito cuidado en eso. Pero ¿cuál es la ventaja? Que los equipos de hoy en día modernos me permiten hacer multiarreglos. Es decir, yo puedo hacer un dipolo-dipolo y luego puedo combinarlo, por un ejemplo, con un arreglo tipo gradiente, que va muy bien si tengo un equipo multicanal porque es muy rápido. Entonces, la ventaja de los arreglos tipo gradiente es que tienen una relación señal-ruido muy fuerte. Y cuando los combino con un arreglo dipolo-dipolo, puedo hacer la inversión conjunta o la inversión por separado y luego empezar a analizar cada uno de ellos. ¿Okay? Otros arreglos como el Werner, por ejemplo, que es un arreglo muy común y súper conocido. Es un arreglo muy bueno cuando quiero ver cambios en la vertical, pero para los cambios en la lateral es el peor arreglo que tal vez yo pudiera entonces buscarme. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera ver, selecciono entonces cuál es el tipo de arreglo. Entonces, en la vertical, por ejemplo, en Werner me va muy bien, ¿ok? Pero si quiere ver una zona fracturada, una cavidad, pues no es el arreglo mejor seleccionado. Para un estudios en pozos, olvídense de todo lo anterior y el mejor arreglo para un crossbore hole es un bipolo-bipolo. Tengo una razón señal ruido mucho más fuerte porque estoy inyectando corriente desde ambos pozos. ¿Ok? Entonces el bipolo me va muy bien para estudios de pozo. Luego seleccionar muy bien cuando voy a ir a terreno a medir qué equipo voy a necesitar, qué tipos de cables voy a utilizar. Si voy a hacer un estudio marino en un área muy corrosiva, muy agresiva, pues entonces hay cables que son cables marinos con electrodos de grafito para evitar la corrosión del takeout del cable, ¿ok? Y que yo pueda tener datos, entonces señales más limpias. Voy a utilizar un selector, una caja conmutadora de cuántos electrodos. Quiero una resolución muy alta para poca profundidad. Entonces necesito cuántos electrodos, 56, 84, 112, 28 electrodos, que quiero ir muy profundo con una resolución buena. ¿Qué hago? Entonces eso te entra también dentro del diseño. Por ejemplo, a muy grosso modo, una profundidad de investigación de arreglos tipo Schlumberger, Werner, dipolo-dipolo, gradientes, por ejemplo, estamos hablando de un 20% para estudios en 2D, tomografías, de un 20% de la longitud del arreglo, ¿ok? Que puede ser menos, sí, también va a depender de las características del sitio, ¿ok? Pero a nivel grueso estaríamos hablando de un 20%, ¿ok? En ocasiones puede llegar hasta un 15%. Va a depender de las características locales, pero ya me da una idea. ¿Y cuál es mi resolución? Mi resolución en principio en superficie para los primeros niveles, estamos hablando de la mitad del espaciado entre los electrodos. No debemos olvidar que a medida que vamos en profundidad, esa resolución se pierde, pero aquí ya es tema de otro webinar. ¿Ok? Y luego seleccionar los software. Voy a hacer estudios en un D, necesito un software de inversión de datos en un D. Voy a hacer estudios en 2D o en 3D, pues entonces tengo que buscar el software para hacer mi procesamiento e inversión de datos. Recuerden, no hagan la interpretación a partir de secciones de resistividades aparentes. Digamos que me encuentro con esto. Oye, Eduardo, estoy haciendo un estudio geotécnico porque quiero mapear todo un terreno. Aquí vamos a hacer una construcción, se va a hacer una obra civil importante, pero me encuentro con unas líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué hago? Y es una pregunta realmente que me viene muy seguido,
y es muy pertinente. ¿Qué hacemos aquí en estos casos? Pues cuando tenemos una línea de alta tensión, esas líneas tienen un cable donde ese cable se va a encargar de llevar al suelo toda la estática generada. Ese cable, esa puesta a tierra que tenemos es ruido, y es un ruido que puede llegar a ser muy potente para nosotros. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Hay varias formas de hacerlo. La peor de todas es que yo mida debajo de la línea. No tanto porque tengo los cables arriba, la estática y todos los demás, sino por esta puesta a tierra estoy justo pegado. Primero, estoy pegado a las torres. Entonces, esa fundación, esa base de esa torre, esa anomalía se me va a proyectar en mi sección de resistividad y me puede enmascarar lo que yo puedo estar buscando, número uno. Número dos, estoy muy cercano al ruido, ¿ok? A toda esta puesta a tierra, de tal manera que es lo que sí yo podría como mínimo hacer, si es posible, porque no puedo cambiar el diseño y tengo que ir paralelo a mi línea de alta tensión. Pues alejarme ese 10-15% que habíamos hablado antes. Entonces, si mi línea tiene 100 metros de longitud, me separo unos 15 metros y allí hago mi línea. ¿No voy a tener ruido? Sí, voy a tener ruido en los datos todavía, ¿ok? Pero va a ser mucho menor que si lo hiciera exactamente debajo de mi línea de alta tensión. ¿Cuál es el caso ideal? Si me puedo ir entonces perpendicular a la línea. Pero más allá de eso, el electrodo número uno, por ejemplo, me voy a colocar ese 10-15% de distancia de mi línea de alta tensión. Ahí va a estar colocado el electrodo número uno y de ahí para adelante voy a colocar el resto de los electrodos perpendiculares a mi línea. Aquí sí estoy minimizando en todo lo posible ese ruido. ¿Ok? Si esto no lo puedo realizar y a juro tengo que atravesar la línea de alta tensión, pues bueno, lo ideal es hacerlo perpendicular y no paralelo a la línea. ¿Ok? Esto es un modelo sintético que he creado con el software, ¿ok? Con el Edimayer, por ejemplo. Lo pueden crear ustedes y evaluar. ¿Evaluar qué? Evaluar si los objetivos, aquí yo coloqué una anomalía conductora en profundidad, hice una simulación, capas planas, etcétera. Y dije, bueno, déjame ver si con el arreglo que yo estoy utilizando, que esto es muy importante que lo hagan en oficina, en gabinete, antes de ir a terreno. Ver si lo que ustedes tienen en mente, cuando voy a terreno a medir, realmente es lo que yo voy a estar obteniendo. Entonces, simulé dos anomalías, dos cuerpos, ¿ok? Para un estudio en 2D. Esto puede ser una cavidad relleno con agua salobre, por ejemplo, o que ha colapsado un sinkhole. Tengo una cavidad que ha colapsado y lo que la tengo es lleno de, por los valores de resistividad, tengo lo mejor arcillas, granos muy finos. Ahora, déjame ver si yo puedo mapear realmente esta anomalía. Resulta ser que para este arreglo utilizado, la primera anomalía sí la pude mapear y la puedo ver y la otra no, por una pérdida de resolución en profundidad. Entonces, esto es algo que yo puedo hacer antes de ir a campo y yo puedo prever si esa anomalía que yo quiero mapear una cavidad que potencialmente estoy en un sitio, ok, voy a hacer unas obras civiles, estoy en un área de rocas carbonáticas y estas rocas carbonáticas hay unas zonas con muchas cavidades. Oye, realmente voy a mapear esas cavidades. ¿De qué tamaño son las cavidades? Esa es una información importante, ¿ok? Que las cavidades son de 2 metros de diámetro, 3 metros de diámetro. ¿A qué profundidad aproximadamente están? Yo puedo simularlo, ¿ok? Correr una inversión de los datos y verificar si con eso que yo estoy haciendo voy a poder mapear esa cavidad. Ok, número uno, porque si no, luego voy a ir a campo, voy a terreno, hice toda una logística, ok, y resulta que cuando llego a oficina a procesar los datos, pues esta cavidad no la ve nadie. Y resulta ser que este no era el diseño, a lo mejor resulta ser que pruebo con otro arreglo y ese otro arreglo sí me permite ver esa cavidad y no el arreglo que estoy utilizando. O tomo la decisión y digo, mira, puedo hacer un estudio en superficie, ok, pero yo sospecho que aquí hay una cavidad que superficialmente no la vi. Entonces puedo hacer dos perforaciones, hago un crossover hole y allí sí trato de mapear esa cavidad. Pero todo esto surge una vez que yo estoy en oficina haciendo este diseño antes de ir a campo a medir. ¿Ok? Si se fijan con un sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Se hizo el procesamiento de los datos, está la simulación, pues no vi ninguna de las dos cavidades. Entonces, los sondeos eléctricos verticales son muy buenos para algunos tipos de adquisiciones, ¿ok? Quiero ver cambios en la vertical, capas planas, horizontales, y quiero ver ese contacto, quiero ver ese contraste en la vertical. Allí va muy bien. Por eso se utilizan para estos estudios tipo de protección catódica, puestas a tierra, etcétera. Lo que quiero ver son pocos niveles de profundidad. Quiero ver dónde está mi capa conductora, entre comillas, para hacer mi diseño de puesta a tierra. Lo otro, estudios CPT. Estos estudios CPT, yo puedo introducir, ok, cuando hago la perforación, un electrodo, por ejemplo, el electrodo B, y hacer como una especie de polo-dipolo. Y entonces mido, tengo un electrodo de corriente dentro del pozo
y puedo hacer primero una tomografía eléctrica en 2D en superficie y luego con un electrodo dentro del pozo para mejorar entonces mi resolución y ver qué realmente está sucediendo. Inclusive se puede ir haciendo, es verdad que es más engorroso y demora más tiempo a medida que voy perforando. Perforo, ¿ok? Digamos que tomé mi muestra, saqué mi perforación, introducí mi electrodo en el pozo. Es verdad que el pozo aquí tengo que saturarlo, ¿ok? Con agua, con lodo de perforación para poder inyectar corriente y mido, ¿ok? Continué mi perforación y puedo seguir midiendo. Entonces, instrumentos como por ejemplo el Super Steam tiene todo un módulo apartado, un apartado para poder hacer este estudio directamente porque le puede dar las coordenadas del X y Z de este B infinito que está dentro del pozo y pueden hacer un estudio en el cual tengo un electrodo de corriente arriba en tierra y otro electrodo de corriente dentro del pozo. Este es un estudio hecho en Colombia de una presa de agua que colapsó, ¿ok? Entonces, ideal, van a hacer un estudio de represas, van a hacer un estudio de carreteras, pueden hacer una tomografía eléctrica. La tomografía eléctrica le va a permitir a ustedes estimar zonas potenciales de fracturamiento. En este caso, había esta cavidad que no se conocía. Se desconocía, de hecho, la presa fue realizada con un desconocimiento total y absoluto que esta cavidad estaba debajo. Miren las personas dentro de la cavidad, o sea, era una cavidad enorme y estaba justo debajo de la represa. O sea, que inclusive hasta era cuestión de tiempo que la propia presa en sí colapsara, ¿ok? Era solo cuestión de tiempo que esto sucediera. Entonces, esta cavidad se pudo haber detectado si se hubiese hecho inicialmente un estudio de resistividad eléctrica. Me permite conocer zonas potenciales o potenciales cavidades, zonas potenciales de fracturamiento, si tengo acuíferos, potenciales acuíferos y diferentes niveles de profundidad, y esto me va a optimizar mi diseño. Potenciales cavidades y oquedades también cercanas en superficie, que al mismo tiempo me reducen riesgo de perforación, riesgo al momento que yo voy a construir, etcétera. ¿Ok? Esto es un estudio 3D realizado aquí. Esto fue hecho en México. Se observa un afloramiento de un dique, pero lo interesante aquí es que había otro dique en profundidad que no afloraba y que también se pudo mapear. ¿Cuál es el mensaje aquí? Me voy a la lámina número 1. Yo voy a perforar, ¿ok? Digamos que este dique que está aquí no aflora. Está como el otro dique, lo tengo en profundidad. Y yo hice una perforación aquí y dije, mira, no, hasta los 3, 4, 5 metros, esto es pura arcilla. Y resulta ser que tengo justamente al lado este dique. O este no es un dique, es una cavidad. Entonces, si yo puedo tener esta información previa antes de perforar, ¿ok? Me permite entonces diseñar dónde van a ser las ubicaciones exactas de mi perforación. Voy a hacer una aquí para validar que realmente tengo esto, que no hay dique, que no hay cavidades, que no hay nada, ¿ok? Que realmente son puras arcillas. Aquí, si este no aflorara, que realmente yo tengo una anomalía muy alta, ¿ok? Si estoy en una zona y la conozco, que puede haber cuerpos intrusivos o a lo mejor pudiera ser una cavidad o es un paleocanal, lo puedo mapear, igual que puedo mapear esta otra y puedo hacer entonces pozos que me amarren bien y conocer muy bien todo el área de estudio. Esta es la ventaja de un 3D, ¿ok? Si hubiese hecho un 2D, a lo mejor el 2D fuera esta línea, tal vez esta anomalía se hubiese visto reflejada en esta línea que está aquí, cuando perforo no la encuentro, porque estaba a un lado. Esto es un estudio hecho en un estacionamiento, el cual había muchas subsidencias, ¿ok? Se estaba hundiendo. ¿Puedo medir en concreto? Sí. Pueden enterrarlo, pueden perforar, como vimos en la primera lámina de presentación. Yo puedo perforar y colocar mis electrodos y tomar los datos perfectamente allí. Y la idea de esto es poder medir y caracterizar aquellas zonas donde tengo, como ven aquí las anomalías, estas arcillas que me están ocasionando esta subsidencia, en este caso de un parking, de un estacionamiento, estas zonas de subsidencia, ¿ok? Aquí también se pudieron mapear utilities, cavidades, en este caso eran tuberías de metal que se encontraban debajo de esta área de parking, de esta área de estacionamiento de garaje. Pero pueden hacerlo perfectamente. Esto puede ser también, yo puedo tener un tanque arriba y este tanque puede estar colapsando, puedo tener una subsidencia de este tanque y puedo intentar de mapear qué es lo que está sucediendo, inclusive direcciones preferenciales del flujo. O puedo hacer un estudio en pozo, que va a ser el más óptimo. ¿Cuál es la ventaja? Para un estudio en pozo, la resolución es la misma desde la superficie hasta abajo. No se pierde, a diferencia de un estudio en superficie. También que si yo tengo los electrodos colocados 1 metro de espaciado, voy a tener 50 centímetros de resolución desde arriba hasta abajo. Entonces, es muy óptimo cuando quiero un estudio de muy alta resolución. Para geotecnia, lo ideal es hacer un estudio, por ejemplo, de pozo. Inclusive puedo combinarlo. Yo puedo tener varios pozos, hacer un 2D o un 3D y combinarlo con una medición hecha en superficie y hacer la inversión de los datos entre el pozo y la superficie o hasta dependiendo de la cantidad de electrodos que tenga,
Ok, yo puedo medir entre los pozos y entre los pozos y la superficie también. Eso es un arreglo que yo puedo crear, cargarlo en el instrumento y el instrumento mide todo al mismo tiempo. Para cavidades, es un método realmente muy potente, de lo más potente que el método de resistividad, lo que sí, porque se van a reflejar, van a haber anomalías muy altas cuando las cavidades están llenas de aire, ok, los valores de resistividad van a ser altísimos. En este caso, me gustó este ejemplo porque hay otras dos cavidades, porque ¿qué puede pasar? Pueden haber, estoy buscando cavidades, resulta que llego aquí y digo, mira, la cavidad está aquí y aquí no, pero esto puede ser una cavidad, a lo mejor que ha colapsado, un pequeño sinkhole, está lleno de puro material de grano más fino que pueden estar saturados y hace que mi valor de resistividad bajen enormemente. De hecho, hay ya trabajos de estudio que se han hecho en Arabia Saudita, por ejemplo, donde muchas de las cavidades están todas rellenas con agua salobre. Y cuando se estaba haciendo el estudio, todo el mundo se saltó, no, aquí no hay cavidades por ningún lado, porque estaban viendo pura anomalía conductora y todo el mundo se esperaba pura anomalía resistiva. Y al momento de hacer la interpretación de los datos, aquí no hay cavidades. Entonces, ojo con el tema de las cavidades, porque va a depender de qué está rellena la cavidad. Si es de aire, sí, va a ser muy resistivo. Si yo tengo aquí columnas, ok, porque tengo mi estalactita, estalagmita, etcétera, pero tengo columnas. ¿Qué está haciendo esa columna? Me está poniendo en contacto el techo de la cavidad con el suelo. Entonces, eso va a hacer que tenga un flujo de corriente y que mi valor de resistividad baje. ¿Ok? Lo otro, acuérdense de las cavidades en profundidades. No pretendan ver una pequeña grieta, una fractura o múltiples galerías. ¿Ok? Cada una de ellas por separada. A menos que haga un estudio de pozo, porque la resolución se pierde con la profundidad. Entonces se va a comportar como un solo cuerpo. Al final voy a ver como una anomalía enorme y de repente perforo y me conseguí una galería o una pequeña cavidad de 50 centímetros, que fuese como un brazo. Pero tengo múltiples galerías como si fueran las raíces de un árbol, pero cuando hago mi sección de resistividad se va a comportar como una sola anomalía. Entonces hay que tener, por eso el tema de la resolución, hay que tenerlo muy en consideración a medida que estas cavidades se me están yendo en profundidad. ¿Ok? Esto es un sinkhole. ¿Ok? Aquí observan en superficie tengo estos pequeños hundimientos que a veces vemos en las carreteras, que en las carreteras o en muchos sitios, en muchas granjas, en muchas haciendas, fincas, vemos pequeños hundimientos, pequeños agrietamientos, como el agua, toda una infiltración, tengo unos valores de resistividad mucho más bajos en superficie, ¿ok? Y luego tengo mi cavidad que ya está formada abajo. O sea que esto es cuestión de tiempo que simplemente colapse. ¿Ok? Entonces, para mapeo de sinkhole, que es esto que tenemos aquí en un 3D, pues es una herramienta muy potente porque me va a permitir a mí mapear realmente dónde tengo yo estas zonas de hundimiento, las cuales tengo que prever para evitar accidentes, etcétera. Como sucede en muchos sitios en Estados Unidos, por ejemplo, no solo en Estados Unidos, como en California, que hay urbanizaciones enteras que se están hundiendo bajo tierra, porque debajo lo que tenía son puras cavidades. Ok, y a medida que el agua empieza a infiltrarse, empiezan a formarse estas pequeñas como dolinas en superficie y empiezo a tener este fracturamiento de la roca hasta que colapsan. Y muchas veces esos colapsos los han visto ustedes también muchísimo en Latinoamérica, autos, carros hundidos completos dentro de una cavidad, casas enteras hundidas, colapsadas, por no haber hecho un estudio de resistividad previo, y más aún si estoy en una zona, por ejemplo, carbonáticas. Esto es en un dique de una presa. Para las presas de los diques funciona muy bien, ¿ok? Más aún, por ejemplo, en presas de tierra, en presas de agua, donde puedo ver zonas de fractura en la cual yo tengo mi infiltración y puedo ver por dónde puedo estar teniendo esta fuga. Entonces, aquí, ¿qué sería lo recomendable? Hacer un estudio tipo dipolo-dipolo, porque lo que quiero ver es este cambio lateral. Si algún arreglo tipo Werner, voy a ver a lo mejor este contacto muy bien definido, inclusive tal vez mejor que con el dipolo-dipolo, pero tal vez esta fractura ni la vea. Entonces, no, aquí no hay ninguna grieta, aquí no está pasando nada, vamos a ver dónde está la infiltración en otro lado. Me la estoy saltando. Entonces, al momento de definir cuál es mi problema, cuál es mi objetivo, vale. Ahora, ¿cuál es el arreglo que mejor se adapta para poder resolver ese target, ese objetivo? En este caso, si son fracturas, pues el mejor es hacer un arreglo tipo dipolo-dipolo. Puedo hacer también estudios, ok, a nivel geotécnico, en estudios marinos. En este caso fue para una perforación horizontal en el Parque Oceanográfico en Florida. ¿Para qué? Para extraer agua marina, ok, justamente para el parque. Pero también puede ser para plantas desaladoras. Entonces a mí me interesa conocer, ok, bajo el lecho marino, ¿qué me voy a encontrar? Son perforaciones horizontales, direccionales, que yo puedo ir esquivando todos estos cuerpos. ¿Ok? Que pueden ser rocas potenciales, etcétera, cantos, y yo puedo direccionar mi perforación horizontal. ¿Sabe? Yo puedo hacer un estudio que empiece en tierra y este estudio luego terminar en mar. Al mismo tiempo estoy viendo la intrusión de mi cuña salina.
Porque digamos, yo quiero hacer entonces todo un urbanismo en primera línea de playa y resulta ser que apenas a los 14 metros de profundidad me encuentro con esto, que abajo lo que yo tengo es una tremenda cavidad rellena completamente de agua. Entonces empiezo haciendo mi estudio en tierra, entro en mar, ok, hago mis perforaciones para mi planta desaladora, pero al mismo tiempo tengo mapeado qué está sucediendo en tierra. Okay, esa intrusión de la cuña salina, ¿cómo es? ¿Cómo está sucediendo? ¿Ok? Y finalmente, para cerrar, este es un caso de estudio que me gusta muchísimo mostrarlo, lo voy a enseñar de una manera muy rápida y lo he mostrado en otros webinars. Arriba tengo un acuífero, ¿ok? Por el grado, los valores de resistividad que son tan bajos. Es un acuífero que, y esto ya ha sido perforado y validado, que está salinizado, por eso el valor de resistividad, ¿ok? Que se marca y se ve muy bien. Pero a nivel geotécnico, ¿qué me estás diciendo, Eduardo? Vale, ok, tengo un acuífero allí. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Que tengo 100 metros de espesores sedimentarios que se encuentran completamente saturados, que el tope de mi roca está aproximadamente a los 100 metros de profundidad. Pero es que no solo eso, tengo cambios laterales en mis valores de resistividad. Fíjense que ya ni siquiera he dicho si es un granito, un basalto o es nada. Estoy todo solamente haciendo una interpretación a partir de los valores de resistividad que estoy observando. Entonces, estas discordancias eléctricas que yo tengo aquí, estos cambios, me sugieren zonas potenciales de fracturamiento en mi roca. Por otro lado, estos valores bajos de resistividad son rocas que potencialmente están más alteradas, más meteorizadas. Entonces tengo tope de basamento, sé dónde está aproximadamente a los 100 metros. Tengo unos espesores sedimentarios de material, potencialmente pueden ser areniscas o esta misma roca alterada, meteorizada, fracturada, que al mismo tiempo se encuentra saturada con agua salobre. Entonces, dos zonas potenciales de fractura. Aquí abajo, esto también lo conozco porque sí se perforó. Esto es un acuífero, el cual sí es de agua fresca, agua dulce, ¿ok? Que está prácticamente casi a los 400 metros de profundidad. Pero ¿qué más importante? Digamos que no he hecho sísmica, no he hecho ningún otro método. ¿Qué pasa si yo estoy en un sismo y tengo un sismo y tengo 100 metros de espesores sedimentarios completamente saturados? Voy a tener aquí potencialmente problemas de liquefacción. Entonces, ya aquí ya a mí me va dando una idea a nivel geotécnico, a nivel civil, todos los problemas que me voy a encontrar. Si yo hago mi construcción aquí, construí aquí en el Empire State y lo hice justamente sobre mi zona de fractura, sobre mi falla, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy generándome yo acá? O digamos, el día de adelante yo hice todo un urbanismo y ahora resulta ser que la ciudad creció tanto que, bueno, me toca hacer el metro. Pues entonces voy a hacer el metro, ¿dónde voy a perforar? ¿Qué me voy a encontrar a medida que voy perforando? ¿Me voy a ir por aquí abajo los 100 metros? ¿Me voy a ir aquí arriba? Tengo toda una información realmente tan grande que me da una sensación de resistividad aparente que el aporte a nivel de la geotecnia realmente es muy potente. Claro está, si yo este método, por ejemplo, lo combino con otro método, como una sísmica, que los dos van muy bien y bailan muy bien juntos, pues tengo entonces lo mejor de lo mejor. Con la sísmica puedo tener todos aquellos parámetros BP, BS, y de allí extraer todos mis parámetros elásticos, lo mezclo con mi sección de resistividad aparente y a nivel geotécnico, pues tengo una información vital. Entonces, la resistividad eléctrica ofrece un aporte realmente muy importante. Si pueden hacerla, no dejen de hacerla para todo lo que son estudios de geotecnia. Muchos de estos casos de estudio, ok, los pueden descargar también desde nuestro sitio web de AgriHusa. Tenemos más de 50 casos de estudio en diferentes aplicaciones, muchos de ellos en geotecnia, ok, y para los usuarios nuestros de nuestros instrumentos en Help Desk, ahí pueden tener muchísima información sobre cómo utilizar los equipos y bueno, cualquier otra duda, pues estamos libres para que nos contacten a nosotros, a ProIcercol, y poder nosotros resolverles. Entonces, todas las dudas, todo el soporte que puedan necesitar, pues con todo gusto. Muchísimas gracias y Vale, entramos en ingeniero. la ronda de preguntas. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron puntualmente. Voy a leer unas preguntas que tenemos acá en el chat y dice lo siguiente. Bueno, las personas que me han solicitado la grabación, efectivamente les vamos a estar enviando a los correos electrónicos la grabación de esta sesión y también les vamos a estar adjuntando un material para que ustedes puedan revisar. Por otra parte, tengo una pregunta del ingeniero Hans y dice, el ingeniero es de Chile. Dice, me surge una duda respecto a lo que explicas. Si uno difiere configuraciones, ¿me debería dar resistividades diferentes de un extracto a una profundidad aproximada, sabiendo aún su litología? ¿Cómo? ¿Podrías repetirme, por favor? Perdona. Claro que sí, ingeniero. Dice, si uno diferentes, espérame,
si hay diferentes configuraciones, me debería dar resistividades diferentes de un estrato a una profundidad aproximada, sabiendo aún su litología. Sí, claro. O sea, porque estás trabajando inclusive con diferentes resoluciones. Lo que sí es que dependiendo de lo que estés viendo, si estás en un modelo de capas planas, pues por supuesto. Ahora, si utilizas configuraciones diferentes, por ejemplo, utilizas un burner y utilizas un dipolo-dipolo, de hecho vas a ver anomalías en el burner perdón, en el dipolo-dipolo que en el burner no van a estar. Inclusive si el burner te reacciona, responde muy bien a los contactos en la vertical, mejor que el dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo en este caso es un poco como más difuso en ese contacto en la vertical que el burner. Entonces, esa profundidad va a ser como más, va a estar como mejor delineada, tomando en consideración la pérdida de resolución en profundidad que con el dipolo-dipolo. Pero es que van a aparecer estas anomalías en el dipolo-dipolo que en el burner no están. Por tanto, los valores de resistividad también te van a cambiar. Lo que sí es que si tienes un cuerpo, un estrato, ok, estoy viendo un basamento a X profundidad, pues ese basamento lo vas a ver en el dipolo y lo vas a ver en el burner. Los valores de resistividad final te pueden cambiar, sí, van a ser van a ser igual altos en ambos casos, pero no van a ser exactamente los mismos. Porque recuerda que hace el software toma tus valores de resistividad aparente y a partir de allí él genera un modelo teórico que trata de ajustarlo a esos valores de resistividad aparente que estás trayendo de campo. ¿Okay? Entonces, vas a ver el contraste, sí, vas a ver valores altos de resistividades, ¿ok? Porque te lo van a dar, si fuera el caso, por ejemplo, que tengo tengo un granito a 20 metros de profundidad, pues sí, lo vas a ver con ambos arreglos, con diferentes arreglos, ambos valores van a ser altos, solamente que no van a ser exactamente los mismos, ¿ok? Porque el software, durante también el proceso de inversión de los datos, la resolución del tipo de arreglo que estás utilizando, pues también te van a dar ciertos valores, pero el cuerpo de la anomalía debería estar allí. Puede ser más o menos difuso, por utilizar ese término, dependiendo de qué tipo de arreglo estás utilizando, ¿ok? Ahora, si ese granito está fracturado, pues no lo vas a ver en el Verne y en el dipolo sí. Ingeniero, se silenció el micrófono, discúlpeme. La última partecita no se le entendió. Ok, entonces claro, digamos que en ese mismo granito está fracturado y esas fracturas están rellenas con agua, el Verne no los vio, pues el dipolo te los va a ver y te va a dar un cambio lateral en el valor de la resistividad y eso va a hacer que los valores bajen, porque es el valor de la resistividad promedio ponderada hasta ese punto, no es el valor exacto de resistividad en ese punto. Entonces sí, pueden haber algunos cambios. Gracias, ingeniero, muy amable. Me dice el ingeniero Reinaldo, ¿de qué ancho es la franja de influencia? Más o menos un 10-15% de la longitud total del arreglo a ambos lados de la línea. ¿Ok? También a veces se suele hablar a nivel de espacios dipolares, es decir, si yo tengo mis electrodos colocados a 5 metros de espaciado, entonces usualmente puede ser 2-3 veces el espaciamiento entre los electrodos. Entonces estamos hablando de 10-15 metros. También en alguna literatura también se puede, porque es algo que no es tan exacto, entonces lo puedes tomar a nivel de espacio dipolar, o sea, entre mis electrodos de potencial. ¿Cuál es el espaciamiento entre los electrodos? 5 metros, 10 metros, etcétera. 2-3 veces, inclusive puede llegar hasta unas 4 veces, dependiendo del sitio, el espaciado entre los electrodos en mi zona de afectación a ambos lados. Si lo quieres de una manera muy sencilla, ¿cuánto mide la longitud total del arreglo? 10-15% a ambos lados de mi área de afectación. Cambia que si tengo una línea de 100 metros, estoy viendo 20 metros en profundidad, pero ese 20 metros es realmente como una franja, como si fuera un cubo, un rectángulo de 20 metros de ancho por 20 metros de profundidad. Vale, ingeniero, muchas gracias. El ingeniero César Martínez nos dice, ¿a qué se debe que al hacer un modelo de inversión 1D realizado con el equipo Ministim, utilizando el método Wenner de 4 electrodos, salgan errores altos y cómo se puede corregir? Bien, ahí hay varios factores. Una, resistencia de contacto. Si estás trabajando con valores de resistencia de contacto muy altas, hay que ver la curva de resistividad aparente, ¿ok? Si tienes un 30% es porque el software no logra ajustar la curva teórica a esa curva de resistividad aparente. Entonces, si la curva de resistividad aparente que estás trayendo está toda, perdón, como salteado los valores, esos valores tienen un porcentaje de ruido bastante grande. Entonces, ¿por qué puede suceder? Resistencia de contacto, perdón, muy altas que hacen que inyectes muy poca cantidad de corriente. A lo mejor estás inyectando 3, 4, 5 miliamperes y de repente tienes un ave medio de 500 metros.
Entonces, con 5 miliamperes lo que vas a realmente obtener de datos, vas a medir prácticamente puro ruido. Siguiente posibilidad, tienes problemas en los cables, ¿ok? El equipo, el Minestin, por ejemplo, es un equipo que son 400 voltios. Si tienes un cable de 100 voltios o 200 voltios que estás utilizando, tú mismo entonces estás metiéndote ruido en tus datos. No estás utilizando el cable apropiado. Entonces, lo ideal es que utilices cables, ok, dependiendo del tipo de instrumento, tienen que ver la potencia del instrumento, el voltaje de salida, etcétera, y entonces utilizar los cables adaptados a ese tipo de potencia del equipo, ok, para que realmente puedas tener datos más limpios. Lo otro, verificar que los cables no tengan cortes. Muchas veces esos cables con tanto uso, cuando los voy enrollando, se hacen pequeños cortes en los cables. Esos cortes en los cables, ¿qué significan? Fugas. Esas fugas van directamente al suelo y también me genera ruido en los datos. ¿Ok? Algo que te puede generar ruido, muy poco, pero puede, no deje la batería directamente en el suelo. ¿Ok? Se te descarga más rápido. ¿Y por qué se te descarga? Porque tiene fuga. ¿Y esa fuga qué es? Ruido. Entonces, todo al final suma. Entonces, verificar resistencia de contacto, el cable que estés utilizando que vaya acorde con la potencia del equipo, verificar que los cables no tengan ningún tipo de corte, ¿ok? Y luego no deje la batería en el suelo. Eso puede ser parte de lo que puede estar sucediendo. Como si quieres, puedes enviarme el set de datos, puedes contactarme y luego podemos analizarlo para ver qué puede estar sucediendo. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. La ingeniera Pamela nos dice, buenas tardes, quería saber cuál sería el rango de ruido que se presentaría al usar cables inteligentes, ya que la corriente pasa por el mismo cable que registra los datos de resistividad. Eso, bueno, depende de los cables, ¿ok? Te hablo de los cables de AGI. Nosotros, cada uno de los cables están perfectamente aislados, ¿ok? Y no tienes ese tipo de problema, ¿ok? Esa es una de las ventajas. Lo que sí que cuando utilizas cables inteligentes, no sé si te refieres a los que tienen la caja conmutadora, ¿ok? Para nosotros los cables inteligentes es una tecnología que patentamos hace muchos años, que son los cables activos, que te permiten inyectar corriente y medir el potencial en el mismo takeout con un electrodo de corriente, perdón, con una estaca de acero y un electrodo no polarizable. Okay. Esos cables sí tienen un amplificador de señal más o menos cada 50 metros, ¿ok? Pero a nivel de interferencia, internamente el cable, los conductores, todos están perfectamente aislados para que uno, donde va la corriente, y el otro, donde voy a medir el potencial, realmente no se fastidie y no se moleste uno al otro. Esa es la razón por la cual nosotros somos, de hecho, la única empresa en el mundo que fabrica sus propios cables. Nosotros tenemos instrumentos y cables. ¿Y cuál es la razón? Porque puedes tener el mejor equipo del mundo, pero tienes unos cables que no están a la medida, como bien mencionas, y al final puedes estar grabando mucho ruido. Entonces, en esa parte nos aseguramos que todos los conductores internos en el cable tienen un aislamiento perfecto y que no se molesten entre sí. Vale, ingeniero, muchas gracias. Tengo una pregunta al ingeniero Ignacio Calaní. ¿Cuál es la área máxima y profundidad máxima de estudio en este ensayo? Fíjate, el ejemplo que yo mostré aquí, que es un ejemplo de un estudio de aguas subterráneas en Kenia, que tiene casi 400 metros. Yo tengo ese mismo estudio, no lo mostré, hecho con polo dipolo. Y aquí estamos hablando de 600 metros de profundidad, con datos muy buenos. ¿Ok? Inclusive, sondeos eléctricos verticales, puedes llegar al kilómetro de profundidad. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo menos con el SuperSTEAM. De hecho, tenemos en nuestra página web algún par de casos de estudio para 1 kilómetro de profundidad de sondeo eléctrico vertical. Y en estudio 2D puedes llegar 500, 600 metros tranquilamente. El problema es, por un lado, la logística de la adquisición y por otro lado también te puede llegar a afectar la característica del sitio. ¿Ok? También vamos a estar claros, estoy en el desierto de Atacama y tengo unos espesores de caliche que son insufribles, pues allí inyectar corriente es muy complicado. Entonces, esto que te acabo de decir de 500 metros de profundidad ya empieza a cambiar, ¿ok? Entonces, va a depender también de las características del sitio, de donde yo estoy midiendo, ¿ok? ¿Cuál es la litología? Pero en principio pudieras llegar perfectamente a 500 metros de profundidad y más. Solo que imagínate un estudio en 2D a 600 metros de profundidad, pues significa que tengo en cable colocado en superficie, tengo 3 kilómetros como mínimo de cable. Entonces, para colocar 3.000 metros de cable en superficie y si estás en montaña, es complicado. Entonces, a lo mejor hay otros métodos como electromagnéticos, como los transient domain, etcétera. Hay otros tipos de métodos que puedes utilizar geofísica que logísticamente son más factibles que hacer un estudio de estas dimensiones. Vale, ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos a leer otras dos preguntitas más. Y porque hay varias, sin embargo, las personas que de pronto no alcancemos a resolver las inquietudes, las dudas, nos pueden escribir por favor en el chat de WhatsApp
o al correo electrónico y con todo gusto nosotros les enviamos la información correspondiente. Tengo la pregunta del ingeniero Luis y dice, para acotar las litologías, ¿cómo se comparan los valores de resistividad de los arreglos con la medición de resistividad en probetas de laboratorio? ¿Es de utilidad? Sí, de hecho puedes, claro, cuando sacas la muestra, por supuesto la estás sacando de sus condiciones ideales, de su medio. Pero de hecho, ¿qué se suele hacer muchas veces? Se saca la muestra. Esa muestra, nosotros tenemos es como una cajita en la cual haces como un mini sondeo eléctrico vertical a la muestra, de tal manera de conocer el valor de resistividad de esa muestra. Y si la saturas con el agua de formación, puedes tener entonces una estimación, ¿ok?, de valor de resistividad de ese acuífero, que es el que entonces vas a empezar a buscar y a prospectar. Pero sí, efectivamente, puedes sacar muestras, esa muestra puedes medirle el valor de resistividad, ¿ok?, tomando en consideración que esa muestra ya la sacaste de su condición inicial, ¿ok?, de su condición en la que se encontraba, pero te da una idea de cuál es el valor de resistividad de la formación, la cual estás mapeando y la cual estás buscando. Allí es mucho más sencillo porque no tienes que procesar ese dato. Lo que mides allí, ese valor de resistividad, es su valor de resistividad real de la muestra. Pero sí, lo puedes hacer perfectamente. De hecho, es ideal si quieres mapear a lo mejor un acuífero, y esa, porque el acuífero no es que es perfectamente, todo el acuífero va a 100 metros de profundidad, de aquí hasta donde llegue. No, ese acuífero te puede cambiar sus valores de profundidad. Entonces puedes mapear ese acuífero buscando esa resistividad, por ejemplo, que mediste en el laboratorio con la formación saturada. No sé Vale, si... ingeniero, muchas gracias. Dime, ingeniero, discúlpeme. Que no sé si he respondido un poco las respuestas de todas maneras, pero sí. Una cosa muy importante que no mencioné, pues la topografía es vital, ¿ok? Si tienen topografía, siempre tienen que hacer corrección topográfica, siempre, sí o sí, ¿ok? En los estudios 2D y 3D tienen que hacer corrección de topografía. Si no lo hacen, van a aparecer unas anomalías que no existen. Son unos artefactos que simplemente es un efecto geométrico. Entonces, si tengo topografía en el sitio, por favor, siempre hagan corrección topográfica al momento de hacer la inversión de los datos. Vale, ingeniero, muchas gracias. Hay una pregunta ya para finalizar la sesión del ingeniero Hans. ¿Por qué las cavidades tienen altas resistividades? Si es solo aire, se supone que las altas resistividades son para suelo macizo, roca dura, etcétera. No, es que la resistividad al aire es infinita. Si vas a medir la resistividad en el aire, pues te va a dar un valor infinito. En el caso de la cavidad, no te va a dar infinito porque estás midiendo tiempo, como decía, ese es el valor de la resistividad promedio ponderada hasta ese punto. Entonces estás tomando en cuenta la resistividad de la roca caja. ¿Ok? Por eso te dan valores de resistividad tan altos que inclusive pueden llegar a 100.000 ohmios, metros, ¿ok? Pero es porque está completamente llena de aire. Si fueras a medir, mide la resistividad, no puedes, mide la resistividad del aire, no vas a poder medirla, ¿ok? Es un valor increíblemente alto, es infinito, no vas a poder. Entonces, por eso es que este método es tan potente y está bueno para prospectar cavidades, porque el valor de la resistividad de una cavidad llena de aire va a ser muchísimo más alto que su roca caja, aunque esta roca caja sea inclusive un granito, ¿ok? O tienes un basalto, tienes una colada de lava y esa colada de lava pues me dejó una cavidad enorme, ¿ok? Una vez que ya el volcán hizo erupción, pasó toda la erupción, etcétera, me quedaron galerías por todos lados de coladas de lava, ¿ok? Pero toda esa roca que yo tengo son de unos valores de resistividad muy altos. Pero ¿qué ocurre? Esa colada de lava me ha dejado un vacío y esa cavidad de ese valor es muchísimo más alto que mi roca caja. Por eso es que funciona también para mapear cavidades. Ahora, si esta cavidad se encuentra llena de agua, por ejemplo, los cenotes en México, tengo un cenote completamente lleno de agua, pues entonces allí ese valor que yo esperaría ser muy alto, pues ahora lo voy a ver con valores de resistividad mucho más bajas. Por eso que tengo que tener idea de qué es lo que estoy midiendo y dónde estoy midiendo. Ah, ok, ingeniero, vale, muchas gracias. Ingeniero, hay varias preguntas, pero pues por falta de tiempo entendemos que no podemos contestar todas las preguntas que están acá en el chat. Sin embargo, como les comento, me pueden escribir cualquier tipo de dudas, cualquier tipo de inquietud en el chat y con todo gusto nosotros les estaremos enviando la información. Recordarles también a las personas que están interesadas en el tema de equipos, en temas de software, con todo gusto también sin, digamos que sin compromiso, nos pueden preguntar y con todo gusto les estaremos enviando también información, algún material de capacitación para que puedan conocer un poco más en cuanto al tema de los equipos y el tema del software. Recordarles también que a los correos electrónicos de cada uno de ustedes, de las personas que ya me han inscrito en el chat, se les enviará la grabación de esta sesión para que ustedes puedan tenerlo como tal.
Y también les comparto por acá en el chat, les voy a compartir el correo de la parte de soporte técnico. Si de pronto nos pueden enviar archivos que de pronto ustedes quieran que nosotros revisemos, bueno, no sé, preguntas que puedan tener, inquietudes, dudas, con todo gusto me pueden escribir en el correo electrónico de prodiserpol@gmail.com o soporte@prodiserpol.com.co que les acabo de compartir acá en este chat. De Zoom. No sé si de pronto ingeniero tiene algo por añadir para pues dar por finalizada esta sesión. Sí, simplemente darle las gracias a todos. Muchas gracias por su participación, por su presencia. Cualquier duda también, por supuesto, pueden contactarnos. La idea es que vamos a hacer más webinars en un futuro. Hay muchas preguntas que también he visto para estudios en 1D, ¿ok? Por ejemplo, sobre resistividad aparentes negativas, etcétera. Y bueno, estaremos realizando otros webinars sobre adquisición de datos, sobre potenciales errores, qué medir, cómo medir. Y bueno, esto es solamente uno de muchísimos otros webinars que serán realizados. Y bueno, muchísimas gracias realmente a todos por su atención. Gracias a Proicercol por esta oportunidad y bueno, esperamos vernos pronto. Gracias, ingeniero, a ustedes y a todas las personas que muy puntualmente se conectaron. A las que no, igualmente les vamos a enviar la información también, porque sí se nos llenó la plaza y no pudieron acceder a algunas personas. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Ingeniero, a usted muchísimas gracias por Gracias. aceptar esta invitación y muy buenas tardes para todos. Bueno, para usted buenas noches, ingeniero, que ya están. Muchas Chao, gracias. que esté muy bien. Adiós, Buenas, hasta luego. hasta luego.